Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Samuel Ferrero. Hoy es 29 de mayo, viernes. Bueno, a la hora a la que estoy grabando son las 12:10 de la noche. Ya es sábado 30 de mayo, pero el vídeo que estoy grabando hoy corresponde al análisis del viernes para la apertura de los mercados del lunes. Hoy es el último día del mes. Hoy tenemos... de hecho hoy era el último día en el cual podíamos utilizar los pivotes, debido a que el lunes vamos a tener cambios en todos los pivotes. Se nos van a generar nuevos pivotes mensuales, semanales y diarios, con lo cual el análisis de hoy no lo voy a hacer con los pivotes, ya que no tendría sentido, ya que como mencionaba, el lunes, como se nos generan nuevos pivotes, pues serían niveles que no tendrían prácticamente mucha relevancia a la hora de operar el lunes. Entonces lo que he hecho hoy ha sido hacer un análisis según el recuento previsto eh, tras finalizar la sesión de hoy, por eso estoy grabando más tarde, y tomar las mediciones según ese recuento, las mediciones sobre las que tendríamos que tener especial cuidado para confirmar confirmar, digásemos, la estructura y poder buscar eh, posiciones en esa dirección de cara al lunes. Entonces empezamos con el SP500, como siempre. En el SP500 veníamos diciendo en el día de ayer que parecía que había iniciado una corrección. Tenemos dibujada la línea de tendencia en este punto de aquí, la línea de tendencia 0B, y vamos a ver el lunes, veremos si el precio pues nos abre por debajo de esa línea o nos abre por encima. Lo que tenemos aquí marcado, estos niveles que he marcado, el 61%, 100% y 138%, son los niveles que la teoría de ondas de Elliot nos dice que debería de alcanzar la onda B. En este caso, si se confirma, como digo, la corrección y esto es onda B, o bien el precio se nos da la vuelta el lunes por debajo de la línea de tendencia, que eso contaría como que ha sido el 61% el, vamos a decir, responsable del retroceso de esa onda A, o podríamos encontrarnos que el precio llegase o abriese en el 100% y se diera la vuelta para empezar esa onda C, o podríamos tener incluso, que no siempre ocurre, un toque en el 138%, también podría ser un retroceso, o sea, una corrección, digásemos, una corrección con B fuerte. Es decir, la B quedaría un poco por encima de la onda 5, pero seguiría siendo un movimiento correctivo. Entonces, estos serían los niveles que tendríamos que tener en cuenta en un principio. Tendríamos que ver también, como digo, los pivotes, pero eso ya lo tendríamos que ver en la apertura del lunes, porque los pivotes, como decía, hoy, ahora mismo, para el lunes no tienen ningún sentido, porque se van a cambiar. Así que solamente nos podemos basar en estructura y teoría de ondas de Elliot. En el caso del Nasdaq, tenemos una estructura bastante clara, como decíamos en los vídeos anteriores. Teníamos ese impulso alcista dibujado de esta manera,
y tenemos lo que podría ser o la onda A, lo que podría ser la onda B, que tendríamos que verificar, tendríamos que comprobar que sea efectivamente. Yo he hecho las mediciones aquí como para onda C, pero vamos a hacer las mediciones para ver si la onda B está ahora en alguno de los puntos en los cuales el precio podría darse la vuelta. Entonces, para ello lo que hacemos es dibujar un retroceso de la onda A, ahí lo tenemos, y los niveles que tendríamos que tener en cuenta serían el 38% que lo tenemos más que superado, el 61% que también lo tenemos más que superado, y el siguiente sería el 100%. Entonces, el precio perfectamente podría llegar a este nivel, al 100%, al 9607, o podría darse la vuelta o subir un poquitín más sin llegar a alcanzarlo del todo. Recordemos que no siempre los precios hacen movimientos precisos y podría ser perfectamente que el precio, al haber superado el 88%, lo haya superado un poquito, pero no llegue a tocar el 100% y podría ser perfectamente válido. Por eso muchas veces en Forex y en análisis técnico en general, cuando hablamos de niveles, solemos hablar de zonas. ¿De acuerdo? Solemos hablar de zonas. Perfectamente esto podría ser la zona del 100%, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces habría que ver, vamos a marcarlo también, igual que hemos hecho con los otros niveles, vamos a marcar el 100%, porque así de esta manera no necesitamos tener que si la extensión, que si el retroceso, que si esto, que si lo otro, y tener el gráfico bastante más limpio. 100%, retroceso, onda A. Lo bloqueamos, perfecto. Pues ya podemos quitar de aquí ese retroceso para tener el gráfico más limpio. Entonces, una vez confirmemos que esta onda B es onda B, es decir, no pasa del 100% y se da la vuelta, tendríamos los objetivos o los puntos que según la teoría de ondas de Elliot nos indica para la onda C, y son el 61% de la extensión de la onda A, de la extensión de la onda A la dibujaríamos de esta manera. Obviamente estos puntos son teniendo como referencia que el final de la onda B es donde está el precio ahora. Si el precio, como decíamos antes, nos llega a tocar el 100%, vamos a ver dónde estarían esos niveles. No estarían exactamente situados donde yo los he marcado. Estarían en el caso de que el precio llegase a tocar el 100%, el lunes en la apertura del mercado tendríamos que, en la apertura o en el momento en el que el precio toque el 100% y se dé la vuelta, confirmando que sea esa estructura, tendríamos que volver a tomar esta medición y reajustar esos niveles que decíamos. Como podéis observar, el 61%, teniendo en cuenta que la onda B finaliza en el 100% que estábamos mencionando, el 61% nos queda un poquito más arriba, en 9337, el 100% un poquito más arriba también, y el 161 también nos queda un poquito más arriba. Entonces, como digo, estos niveles son una aproximación con la situación en la que el precio se encuentra en este momento. Tenemos que esperar al lunes a ver, como mencionaba antes, si el precio en este punto se nos da la vuelta y empieza a buscar esos niveles, o sube el trocito que le falta para tocar ese 100% y darse la vuelta, que en ese caso hay que reajustar esos objetivos. En el caso del Dow Jones, aquí sí que tenemos una onda 4 bastante clara. La onda 4, según la teoría, nos dice que puede tocar el 14%
el 23% o el 38% de la onda 3. Entonces dibujamos la extensión, perdón, el retroceso de la onda 3 y vemos que el precio se ha quedado a pocos puntos del 38%, nos ha respetado el punto de reversión que teníamos del mínimo que hacía el máximo anterior y aquí se nos ha dado la vuelta. Entonces, como estamos muy cerquita del 61% de la longitud de la onda 1, de esta longitud trasladada a este punto de aquí, pues podríamos considerar que este punto ya podría contarse como onda 4. Entonces, por ese motivo ya he hecho yo aquí las correspondientes mediciones y las he marcado. Entonces, la teoría nos dice que la onda 5 puede llegar al 61% de la longitud de la onda 1, que en este caso, si hiciese esto, sería un fallo de quinta. Nos podría llegar al 100% de la longitud de la onda 1, es decir, ser del mismo tamaño exactamente que la onda 1. Podríamos llegar al 61% de la onda 3, de toda la longitud de la onda 3. Podríamos llegar al 61% de la longitud de las ondas 1 y 3 en conjunto y podríamos llegar al 100% de la extensión de la onda 3, que este es el punto más alto y es el punto más difícil, por así decirlo. Es el punto donde más, vamos a decir, donde menos veces suele llegar esa onda 5, pero puede llegar a hacerlo en algún momento. Entonces, nosotros ya tenemos aquí marcada esta línea de tendencia 2,4 para confirmar que la onda 5 haya finalizado cuando se dé la vuelta y la rompa. Y además tenemos marcado el punto de reversión, aunque todavía no ha hecho el máximo en este punto, como aquí sí que lo ha hecho, el mínimo que hace el máximo, seguimos teniendo en cuenta. Si ese punto de reversión se rompe, pues tendríamos que tener la previsión de que esta onda 4 todavía no ha finalizado, siempre y cuando no llegue a romper el punto de reversión de la onda 1. Entonces, si la onda 4 todavía no ha finalizado, tendríamos que tener en cuenta, según la teoría, que el precio podría llegar al 38% como mucho, siempre y cuando esto sea onda 4. Entonces lo vamos a marcar también y lo vamos a dejar con el texto para que sea claro y no tengamos que tener, como decía antes, todas las reglas de extensión y de Fibonacci haciendo bulto. Entonces esto hemos dicho que es el 38% del retroceso de la onda 3. Vamos a poner entre paréntesis fin onda 4 para que no nos liemos. Bloqueamos y ya podemos quitar el retroceso para tener el gráfico más limpio. Entonces, así tenemos en estos momentos el Dow Jones. El DAX, tenemos la misma situación que mencionábamos con el Dow Jones. Tenemos una onda 4 aparentemente finalizada. Digo aparentemente porque el precio casi nos ha alcanzado el 23 y ha empezado a subir, pero podría pasar como está pasando en este punto de aquí, que también ha hecho un toque, digásemos al 14, lo ha superado un poquitín y se ha ido para arriba y luego ha vuelto a bajar. Entonces tenemos que esperar a que rompa, para esa confirmación, que rompa el máximo anterior.
Entonces tenemos el punto de reversión. Tenemos un punto de reversión marcado aquí, pero vamos a marcar el último punto de reversión, el punto anterior justamente, que es el mínimo que hace el máximo, que no ha sido superado todavía. Pues este va a ser el punto de reversión de la tendencia. Vamos a marcar en rojo para que no nos confunda. Y este, de momento, lo vamos a quitar. Entonces, este punto de reversión aquí ha sido roto, pero como se ha roto con una mecha y el precio se ha vuelto a ir para arriba, podría tratarse de una falsa rotura. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a estar pendientes. O, de hecho, vamos a hacer algo mejor. Vamos a marcar, en lugar de ese punto, vamos a marcar este. ¿De acuerdo? Que también es un mínimo que ha hecho máximo. Podríamos decir que todo esto es una máximo, impulsito. Entonces, este punto también nos puede servir de punto de reversión. Recordad que el punto de reversión simplemente es una guía, una confirmación de que la tendencia se rompe o continúa. Entonces, este punto de reversión nos va a servir para confirmar que la onda 4 no se para en el 23, sino que está buscando el 38. ¿De acuerdo? El punto de reversión importante para descartar que sea onda 4, que esta caída sea onda 4, lo tenemos aquí abajo. Este es el punto de reversión que tenemos que tener en cuenta para confirmar la pérdida de la onda 4. En ese caso estaríamos buscando probablemente una onda 3 un poco más arriba. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos pendiente de confirmar eso y tenemos que ver que sea en el 14, en el 23 o en el 38. Si esta onda 4 se confirma, tendríamos que marcar los niveles para la onda 5 y lo vamos a hacer a continuación. Entonces, el primer punto que vamos a marcar es, esto lo podría haber hecho antes, pero he preferido hacerlo en el vídeo para que vayáis aprendiendo cositas. Entonces, el primer punto que vamos a marcar es el 100% de la onda 1. Y lo que hacemos es trazar un retroceso de la onda 1 al revés y lo trasladamos. A ver, lo vamos a coger bien ahí. Lo trasladamos a la onda 4. Recordad que esto lo estamos haciendo teniendo en cuenta que este punto podría ser el final de la onda 4. Hay que ver si se confirma esto o no. De momento podemos marcar los puntos como referencia, pero no son los puntos, puede que no sean los puntos definitivos. Entonces el primer punto va a ser el 100% de la longitud de la onda 1 y lo marcamos en este punto de aquí. 100% de la onda 1. Longitud onda 1. El siguiente punto que marcamos es el 61% de la onda 1, que estamos muy cerquita. De hecho, aquí no lo ha tocado por poquito. Vamos a ver, veremos a ver cómo se comporta el precio. Vamos a marcar 61% longitud onda 1. Y podemos quitar esto. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar los puntos de la extensión, de la longitud de la onda 3. Hacemos también
un retroceso al revés y lo trasladamos al punto en el que decimos o creemos que la onda 4 nos ha finalizado. Entonces marcamos el 61% de la longitud de la onda 3, 61% longitud onda 3 y el 100% de la longitud de la onda 3. Quitamos esto y ahora os voy a enseñar algo que es muy curioso, que también podemos utilizar para medir esto, la extensión. Ahora veréis. Trazamos la extensión desde el inicio de la onda 3 hasta el final de la onda 3 y el final de la onda 4 y nos marca exactamente el 61% y el 100%. ¿De acuerdo? O sea, lo podemos hacer o de esta manera o con el retroceso tirado al revés. De hecho, me he adelantado porque ahora necesitábamos esa extensión, porque el 161% de la extensión o de la longitud de la onda 3 también es otro punto que tenemos que vigilar. Y lo vamos a marcar 161 longitud onda 3. Y lo bloqueamos. Y por último, el 161 de la extensión de las ondas 1 y 3. Entonces, alargamos esa extensión en su inicio para llegar a, o sea, para colocarlo en el punto donde se inició ese impulso y marcamos el 161 como siguiente punto, que este es el 161% longitud o extensión, mejor dicho, extensión ondas 1 y 3. Y lo bloqueamos y podemos borrar la extensión. Entonces, tenemos el 14, 23 y 38 para la onda 4. Si el precio continúa subiendo, el primer punto 61%, que es eso nos daría un fallo de quinta. El siguiente sería un 100% de la longitud de la onda 1, 61% de la longitud de la onda 3, 100% de la longitud de la onda 3, 161 de la longitud de la onda 3 y 161 de la longitud de las ondas 1 y 3. ¿De acuerdo? Estos serían los niveles objetivo para la onda 5. Recordad que, bueno, si es en el caso del 61 o el 100%, podríamos alcanzarlos perfectamente en la sesión asiática del domingo por la noche, pero no podría no acabar ahí, podría seguir subiendo y buscar esos niveles más arriba. Entonces, si busca esos niveles más arriba, no son objetivos para el lunes. Recordad esto, no son objetivos para el lunes. Son los objetivos para el final de la onda 5. Esto puede alargarse durante toda la semana o incluso más. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí los análisis de hoy. Recuerda suscribirte, darle me gusta, comparte el vídeo si te gustan estos análisis, si te sirven de ayuda. Y nos vemos en el próximo vídeo con más información, más análisis y más gráficos.